Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Valeria Urbina Ramírez, soy del grupo 6 y escogí el tema del autoconocimiento. Mi primer autor es Sófocles, poeta trágico. Su pensamiento colocaba al hombre en el centro de las tragedias como ser humano que tenía algunas cualidades que le hacía estar por encima de los demás. Su pensamiento está basado en la soledad, en la constancia, el dolor y la fe. Para él la soledad era necesaria para poder tomar decisiones, la constancia para poder lograr mantenerse apegado a ellas. El dolor, sin duda alguna, era la consecuencia de la constancia y la fe en los dioses para evitar poder perder las esperanzas. Sófocles también aportó la transformación del espíritu y la importancia de la tragedia en lo sucesivo, aunque siempre el aspecto religioso y moral siguieron siendo los principales temas dramáticos, como la voluntad, las decisiones y el destino de los individuos pasaron a ocupar el centro del interés de la tragedia griega. Mi siguiente filósofo es Sócrates. El filósofo estaba convencido y seguro de que la verdad está en el interior de cada hombre, y por eso mismo se puso una tarea, la cual era ayudar a los demás. Él quería ayudar a los hombres para que concibieran las verdades. La frase más conocida de este filósofo es «Conócete a ti mismo». Si llegamos a conocernos a nosotros mismos, podemos llegar a conocer la naturaleza o el origen de la virtud y el vicio, sea bueno o sea malo. También decía que el ejercicio del autoconocimiento ayuda mucho para poder lograr la fuerza de carácter, el autodominio y la justicia para poder estar bien con los que nos rodean, y la piedad hacia los dioses de aquella época. Sócrates quería dar a conocer lo importante que podría llegar a ser, o más bien, el conocerse a sí mismo por dentro, lo que es uno en esencia. Lo que Sócrates quería que aprendiéramos era que teníamos que buscar siempre la verdad. Él siempre se preocupó por la formación moral de un ciudadano. Sin embargo, a alguno de nosotros, como hombres, no nos gusta que nos digan la verdad, aun cuando ésta es agradable. Por eso, muchos de nosotros no queremos llegar a nuestra realidad, por miedo o por falta de aceptación. Y ahí es cuando jamás le hallaremos una solución. Pero en cambio, si llegamos a la aceptación, puede que lo hagamos. Sócrates dejó sus principales primicias, que todavía son vigentes y necesarias, como estas: el conocerte a uno mismo, buscar la verdad y la virtud, hacer conciencia y despertar nuestros sentidos. Todo esto nos ayuda a conocer a los demás y a las otras personas. Esto sería también para entrar en los problemas a fondo. También es importante aclarar que porque hayamos tenido problemas en el pasado, no vayamos a tenerlos en el futuro. Todo es una experiencia, sea positiva o negativa, pero de todo se puede llegar a aprender. Mi siguiente filósofo es Heidegger. Su principal obra es Ser y Tiempo. En este intenta responder una pregunta clave. ¿Qué significa exactamente ser? Aquí Heidegger plantea que esta pregunta busca el sentido del ser, más que de este mismo. Con esto afirma que no es posible separar el sentido del ser de un contexto especial y temporal, usando la muerte como elemento estructurador. Consideraba que las personas no somos entes pensantes, aislados del mundo que nos rodea, sino que la propia interacción con el entorno siendo un aspecto nuclear del ser. Es por eso que esto no es posible dominar el ser e intentar hacerlo, que conlleva una vida carente de autenticidad. En consecuencia de esto, la capacidad humana para pensar tiene un carácter secundario. No debe ser entendida como aquello que define nuestro ser. En esto descubrimos el mundo a través de ser en el mundo, es decir, de la existencia en sí misma. Para Heidegger, la cognición es tan solo un reflejo de esta. Por tanto, lo son la reflexión y otros procesos similares. La existencia no solo depende de la voluntad, sino de que somos arrojados al mundo y sabemos que es inevitable que nuestra vida termine. La aceptación de hechos, así como la comprensión de que somos una parte más del mundo, permite dar sentido a la vida. Y esto lo conceptualiza como el proyecto del ser en el mundo. Mi otro autor filósofo es Jean-Paul Sartre,
una de las figuras culturales más representativas del siglo XX, cuya filosofía posiblemente sigue siendo de bastante importancia en nuestros días, más de lo normal. Inicialmente dio demasiado énfasis a la libertad y a la consecuente responsabilidad individual, libre para imaginar y elegir, por lo tanto, responsable de su vida. Siempre estamos inmersos en procesos de elección porque la conciencia no está sujeta a ninguna causa. Cada persona está sola ante sus opciones, aislada de un mundo social que le es hostil. La actividad humana se realiza a través de instituciones que retroactúan sobre los individuos para reagruparlos, dividirlos, añadirles o quitarles poder, para someternos a reglas y temores. Rechaza a la pertenencia a cualquier escuela, que no pacta con sistemas de creencias y que no hace concesiones a la superficialidad, al acadeísmo, al alejamiento de la vida, y es caracterizado por la filosofía anterior a su época. Para el existencialismo de Sartre, las relaciones del hombre con Dios no deben de incluirse en el marco filosófico, ni a Dios tampoco. Por otra parte, el humano cuenta como individuo centrado en su singularidad, no como serie que acata los rasgos universales que la filosofía generalmente trataba de presentar. Él arguye a la naturaleza humana, no nos determina como individuos. Para Sartre, nuestros actos los que determinan quiénes somos y les dan el significado a nuestras vidas. Él considera que existimos para ir aprendiendo de los inventos de los demás humanos, de las cosas abstractas, así como de la idea de Dios hasta la existencia de una esencia humana previa. Cuando hemos aprendido, nos liberamos y nos realizamos libremente, siendo esa nuestra esencia. Nunca somos algo fijo o algo acabado. Eso es mala fe, eso es autoengaño. Consideramos un rol social determinado con un carácter que se cataloga como tímido, o como atrevido, o como intelectual, etcétera, entre muchos otros. Siempre estamos intentando definirnos, pero siempre somos libres para romper con lo que somos y responsabilizarnos de lo que hemos hecho en nosotros mismos. Otro filósofo es Edgar Morin, y con este cerraré. Con este hago referencia a su libro de los 7 saberes. Él se asoma detrás de toda filosofía, de toda ciencia, de toda religión, y que a una empresa humana en su aventura abierta hacia el descubrimiento de otros mismos, nuestros límites y nuestras posibilidades. Hoy en día vivimos en un mundo donde el estudio de cualquier aspecto de la experiencia humana ha de ser solamente por necesidad. En aquel vemos cada vez más que la mente humana, si bien no existe sin cerebro, tampoco existe sin tradiciones familiares, sociales, genéricas, étnicas, raciales, sino que solo hay mentes encarnadas en cuerpos y culturas, que el mundo físico es siempre el mundo entendido por seres biológicos y culturales. Al mismo tiempo, cuanto más entendemos de todo ello, más nos propone reducir nuestra experiencia a sectores limitados del saber y más sucumbimos a la tensión del pensamiento. Es nuestra responsabilidad y nuestro destino el que está en juego. El pensamiento complejo es una aventura, pero también es un desafío. El primer capítulo, una educación que cure la ceguera del conocimiento. Todo conocimiento conlleva el riesgo del error y de la ilusión. El conocimiento humano es frágil y está expuesto a las alucinaciones, a errores de percepción, de juicio y a perturbaciones y ruidos. La influencia distorsionadora de los afectos, de la propia cultura y al conformismo. La selección meramente sociológica de nuestras ideas. Es cierto que el odio y la amistad o el amor pueden cegarnos, pero también es cierto que el desarrollo de la inteligencia es inseparable de la afectividad. Y ésta puede oscurecer el conocimiento, pero claro que también puede fortalecerlo. Se podría también creer que el conocimiento científico garantiza la detección de errores y limita contra la ilusión perceptiva. Pero ninguna teoría científica está inmunizada para siempre contra el error. Incluso hay teorías y doctrinas que protegen con la apariencia intelectual sus propios errores.
La búsqueda de la verdad exige reflexibilidad y crítica y corrección de errores, pero además necesitamos cierta convivencialidad con nuestras ideas y nuestros mitos. El primer objetivo de la educación del futuro será dotar a los alumnos de la capacidad de detectar y subsanar errores e ilusiones de conocimiento, y al mismo tiempo enseñarles a convivir con sus ideas sin ser destruidos por ellas. El segundo capítulo habla de la configuración fundamental, que es la capacidad de plantear y resolver problemas. Para ello, la inteligencia utiliza y combina todas las habilidades particulares, y el conocimiento es pertinente y siempre y al mismo tiempo general y particular. En el tercer capítulo, todos ellos deben de reconocerse en la humanidad común y al mismo tiempo en reconocer la diversidad cultural inherente a todo humano. Conocer a todo humano es situarlo en el universo y al mismo tiempo separarlo de él. Al igual que cualquier otro conocimiento, el del ser humano debe ser contextualizado. En quiénes somos es una cuestión inseparable de dónde somos, de dónde venimos y a dónde vamos. El cuarto capítulo se titula Enseñar la identidad terrenal. En la historia humana comenzó la dispersión de una diáspora de todos los humanos hacia las regiones, que permanecieron durante milenios aisladas, produciendo una enorme diversidad de lenguas y religiones y culturas. En los tiempos modernos se ha producido la revolución y de la tecnología que nos permite volver a relacionar estas culturas y volver a unir lo disperso. Es necesario introducir 3/4 partes en la educación, noción mundial, más poderosa que el desarrollo económico, desarrollo intelectual, afectivo y moral. El quinto capítulo, enfrentar las incertidumbres. Todas las sociedades creen que la perpetuación de sus modelos producirá la forma cultural. Los siglos pasados siempre creyeron en el futuro y se conformaría de acuerdo con sus creencias en situaciones. Una vez tomados una decisión, empieza a funcionar el concepto de la ecología en acción, es decir, se desencadena una serie de acciones y reacciones que afectan el sistema global y que no podemos predecir. Morin matizó y reafirmó su pensamiento. Existen algunos núcleos de certeza que no son muy reducidos, y navegamos un océano de incertidumbres en el que hay algunos archipiélagos de certezas, más no viceversa. En el sexto capítulo, enseñar la comprensión. Tomando la necesidad crucial para los humanos, por eso la educación tiene que abordarla de manera directa, en la comprensión interpersonal e grupal y la comprensión en escala planetaria. Y la ética del género humano, que es el capítulo 7, además de las éticas particulares, la enseñanza es una de las éticas válidas para todo género humano, es una exigencia de nuestro tiempo. El contenido ético de la democracia afecta a todos estos niveles. El respeto de la diversidad significa que la democracia no se identifica con la dictadura de la mayoría. Morin dedicó a postular cambios concretos en el sistema educativo desde la etapa primaria hasta la universidad. No a la fragmentación de los saberes, sino a la reflexión sobre lo que se enseña y la elaboración de un paradigma de relación circular entre partes y el todo, y el simple y lo complejo. La comprensión no excusa ni acusa. Aquello nos pide evitar la condena perentoria, irremediable, como si uno mismo no hubiera conocido nunca la flaqueza ni hubiera cometido errores. Si sabemos comprender antes de condenar, estaremos en la vía de la humanización de las relaciones humanas. Y tenga un lindo día, y estas son mis referencias. No sé si alcanza a ver bien, pero ahí están mis referencias.